Bien, nos acompaña, como decía, Juan Urbano Revilla, quien es presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, es general de brigada del Ejército en retiro, doctor en Ciencias Sociales en la especialidad en Historia por la Universidad de San Marcos, es maestro en Ciencia en National Resource Strategy por la National Defense University, es maestro en Administración y licenciado en Ciencias Militares. Sus líneas de investigación son las guerras, nación, militarismo en la independencia y las prefecturas y los militares en la iniciación de la República. Tenemos también la presencia de Pío Mendoza Villanueva, quien es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, de Cerro de Pasco, en la especialidad de Historia y Geografía. Pío Mendoza es un docente que se ha dedicado a la enseñanza por más de 30 años y tiene importantes contribuciones en el campo de la historia, como los libros Ritos y Creencias y Costumbres Ganaderas en la Sierra Central, la Batalla de Pasco, y así también contribuciones como A propósito de las dos campañas libertadoras a la Sierra Central de Perú, 1820 y 1821. Por último, nos acompaña también Susana Aldana, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente ordinaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es una connotada especialista en historia regional, específicamente en el norte peruano. Ha dedicado un conjunto de libros y diversas investigaciones para comprender la región, norteña en términos comerciales y en términos sociales. Y claro, los últimos años viene también trabajando temas próximos temporalmente a la independencia. Bien, entonces vamos a empezar las ponencias, son 15 minutos para cada uno. Luego de las conferencias vamos a tener una ronda de intervenciones para que los ponentes puedan responder las inquietudes que ustedes tengan. Entonces empezamos con Juan Urbano. Buenas tardes. Agradezco la presentación, señor doctor David Velázquez, señora doctora Susana Aldana Rivera, señor historiador don Pío Mendoza Villanueva, distinguida concurrencia que nos acompañan esta tarde. A nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, les manifiesto mi saludo y que constituye un honor estar presente aquí en Ayacucho con motivo de las conmemoraciones del bicentenario de las batallas 1 de Junín y en esta ocasión de Ayacucho, y poder sumar pues a este Congreso Internacional las independencias americanas, diferentes tipos de enfoques que puedan servir a la reflexión de toda la temática que congrega a esta gran academia que se está desarrollando durante esta semana. En el caso de la presentación que voy a llevar a cabo, tiene como título De Junín a Ayacucho, la campaña final de la independencia en 1824. El tema está referido exactamente a la historia militar. Nuestro distinguido presentador la denominó la vieja historia militar. Yo diría la historia militar permanente, vigente. Lo único que cambia en la historia militar son los procedimientos técnicos de la guerra, pero en sí la esencia, los principios son únicos y exclusivos, y así se constata a través de la historia. Me hace recordar también cuando Charles Walker, en una de sus presentaciones en sus libros, decía que en el Perú se enseña historia social, historia económica, historia de diferentes ramas, pero no se enseña en las universidades historia militar. Entonces, esta ponencia tiene ese sentido, poder transmitir algo de la historia militar, no mucho, pero algo que pueda ser sustantivo. Napoleón, igual que Bolívar, se preocupaba en los pequeños grandes detalles, hasta cómo debía vestir el soldado y cómo debían ser herrados los caballos. Ahí está el éxito de la guerra. Y si ahora estamos imbuidos en un tema de guerra, es así que voy a presentar diferentes datos que puedan servir para la reflexión. El tiempo no da para mucho más, como sería mi propósito. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco general de la guerra de la independencia?
El marco general de la última batalla, de las últimas campañas por la guerra de la independencia, la podemos estructurar en aquella diapositiva. El ejército del centro, cuando presentó sus demandas previas al motín del Balconcillo, decía: mientras mayores sean los conocimientos de la historia militar, más y más serán los recelos que atormenten a guerreros y a políticos. Yo creo que esa es una máxima que trasciende el tiempo y ayuda a comprender cómo ese ejército peruano, llamémoslo así, naciente, se constituyó a lo largo del tiempo. Ahí pueden apreciar ustedes 3 grandes tiempos de la independencia, que ya han sido catalogados por distinguidos historiadores, ¿no? El tiempo peruano de la independencia, o previo al tiempo sanmartiniano, el tiempo peruano y el tiempo bolivariano. Si vemos el tiempo sanmartiniano, la batalla de Pasco es uno de los principales hitos de aquel tiempo en los cuales estuvo San Martín en el Perú. Pero también está Riobamba y Pichincha, y este es muy particular porque ahí participó una división peruana. Y con el triunfo de Pichincha, Bolívar se compromete a prestar los mismos y mayores auxilios para la independencia del Perú, siempre pensándolo bajo el punto de vista de la seguridad de Colombia. Pero así lo hizo y es por eso que progresivamente empiezan a llegar destacamentos, divisiones colombianas al Perú. La etapa peruana de la independencia tiene 2 grandes campañas. Las campañas a puertos intermedios, que la historiografía le debe dar un mayor relieve, porque fueron grandes esfuerzos, dirigidos por nacionales. La primera, la Junta Gubernativa, y la segunda campaña con Ribagüero, siendo el primer presidente del Perú. Si bien es cierto, estas campañas no tuvieron los éxitos deseados, pero sí se enfrentó a los realistas y se levantaron 2 ejércitos, cada uno de casi 5.000 hombres. Y estuvieron Torata, Moquegua, Cepita, y ahí tenemos grandes experiencias, porque hay hombres que estuvieron ahí y que llegaron hasta Junín y Ayacucho. Por último, en el tiempo bolivariano de la independencia tenemos sí definitivamente 2 grandes batallas, que es el motivo que nos congrega ahora, pero hay que definir que todas estas tienen una línea sucesoria y hay actores que han participado durante todas estas batallas en esos tiempos de la independencia. Y transversal estuvieron los guerrilleros permanentemente. Ninguno pudo prescindir de ellos, ni San Martín, ni la Junta Gubernativa, Ribagüero. Es más, se plegaron mucho a Ribagüero las guerrillas, con un sentido nacionalista. Y después fue difícil para Bolívar que se plieguen hacia ellos, hacia Bolívar, pero al final lo hicieron. Entonces fueron imprescindibles. Ahí tenemos una relación de batallas, de combates, que no la voy a mencionar, pero sí están presentes y deben tenerse en cuenta en todo este parámetro. La siguiente, por favor. La contraindependencia es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Ustedes ven ahí unos círculos en azul. Esos son los círculos en los cuales cómo estaba distribuido el ejército realista. Siempre lo vemos en uno solo, pero el ejército realista estaba compuesto de varios ejércitos. El ejército real del norte, ese que está ahí en el centro, al norte, que es el de Canterac, con 8.000 hombres. El ejército del sur es el que estaba al mando de Valdés, con 7.000 hombres, en la zona casualmente de lo que es Ica, Arequipa y Huamanga. Y el ejército del Alto Perú, estaba primero el de Cusco y Puno, estaba en la Serna con 2.000 hombres aproximadamente, y más al Alto Perú estaba Olañeta, conocemos ya con 4.000 hombres. Y la línea punteada es la zona del Callao, ¿no?, que pasa de manos en diferentes tiempos, es retomado por los realistas, etcétera, hasta que el 5 de febrero pues, fue ya la sublevación y pasó definitivamente a los manos realistas en la última etapa de la independencia. La Serna lo que hace es cambia el eje de la guerra hacia la sierra, empujado por los guerrilleros, por las enfermedades, etcétera, pero cambia el eje de la guerra. Abascal y Pezuela, los grandes contrarrevolucionarios en el continente, estaban arraigados en Lima y para ellos su principal motivo de defensa era Lima. La Serna no. La Serna había llegado primero al Alto Perú y para él la guerra debería ser en la sierra, que sabía que ahí existían los recursos y efectivamente así lo realizó y fue fundamental. La siguiente. Bien, el año 24 fue un año de los más difíciles, por lo que venía del 23, las grandes pugnas políticas entre los 2 poderes, legislativo y ejecutivo, Torre Tagle, Ribagüero, los 2 congresos, etcétera. Cuando llega Bolívar, el Congreso progresivamente le va dando facultades. Con la sublevación del Callao, ya el Congreso le da todo el poder, dictador a Bolívar para que conduzca la guerra. Y efectivamente así lo hizo Bolívar. Escogió como ministro general a Sánchez Carrión y entre ambos hicieron reclutamientos en masa, cupos, contribuciones, hasta fusilamientos en caso de desacatos.
Fue un verdadero estado de guerra. Lo que el Congreso no le dio de poder ni a la Junta Gubernativa ni a Ribagüero, se lo dio a Bolívar ya en el Perú. La siguiente, por favor. Bien, ese es el despliegue de las fuerzas militares del Ejército Unido Libertador, que Bolívar se encargó de formarlo. Ustedes ven, es una línea roja muy largas. En la zona norte estaba la división peruana de la Mar, entre Cajamarca y Huamachuco. Y las dos divisiones colombianas, que ya habían llegado acá, estaban en todos los alrededores del Callejón de Huaylas. ¿Qué sucedía con ese ejército? Ese era un ejército en formación, en entrenamiento, aclimatación, etcétera, etcétera. Ese ejército todavía no tenía un poder, podía ser batido en cualquier momento, era un ejército disperso. Entonces ahí lo podemos ver cómo se encuentra ese ejército y progresivamente se va a encaminar hacia Pasco. Y las guerrillas, ahí están en la parte inferior derecha, eran las que continuamente estaban, particularmente en toda la zona de la Sierra Central hacia la costa. Y era lo que distraía al ejército de Canterac de hacia dónde se iban a ir los movimientos principales de la guerra. Entonces es importante tener en cuenta eso, el ejército estaba disperso. Y acá viene recién Pasco y Junín. La siguiente, por favor. Rancas. El ejército, al estar reunido en Rancas, logró una hazaña militar mundial, porque traspuso cordilleras más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la sierra de la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue una gran proeza militar, concentrarse en Rancas, y a partir de ahí, recién, 1 o 2 de agosto, el ejército tenía la fuerza suficiente para iniciar operaciones hacia el sur, como lo realizó, y se viene la batalla de Junín, que lo voy a pasar muy rápido solamente para ver cuáles fueron las implicancias. Pasemos, por favor. Eso es cómo estaban los dos ejércitos en ese entonces, casi 10.000 ejército patriota más 1.500 guerrilleros, y los realistas de Canterac, Ejército Real del Norte, ese es el nombre, ¿no? Con casi 8.000 hombres. La siguiente. Ahí está el lago Junín, está la zona de los desplazamientos. En anteriores conferencias hemos visto día por día, detalle por detalle, porque es fundamental esta batalla. Al final, el día 6 de agosto es donde se define, y Bolívar decide girar hacia el este y dar batalla hacia los realistas. La siguiente, por favor. Ese es el vado de Carhuaro, que se pasó el día 6 de agosto a las 10 de la mañana con el agua hasta el pecho. Es el cruce del río Mantaro. Los ríos jugaron a lo largo de todas las campañas elemento fundamental para la defensa y la protección de las fuerzas. Lo traspasaron varias veces y eran los momentos de mayor vulnerabilidad para los ejércitos. Y cruzar un río a 4.200 metros sobre el nivel del mar, con el frío que hace allá, verdaderamente es una hazaña. La siguiente. Ahí está cómo desemboca las fuerzas hacia la Pampa de Junín. Es el camino exacto que siguió la caballería. Eso hemos hecho un reconocimiento de campo con el Centro de Estudios Histórico Militar del Perú para poder constatar y hacer una verificación histórica, y eso lo hemos determinado de esa manera. La siguiente, por favor. Ahí está ya la batalla de Junín, ahí está la fotografía tomada desde Loma Junín Punta, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Sabemos los dos grandes momentos, ¿no? Y la instancia de Errázuriz, que es la que decide la guerra, ¿no? Ya en Argentina le dan todo el valor que merece Errázuriz, ¿no? Al recomendar. Errázuriz no es un oficial desobediente, Errázuriz es un oficial inteligente, que llega al momento en cual le dicen que se salve la caballería, pero él aprecia que cuando llega hay una vulnerabilidad realista y él sugiere, insta a Isidoro Suárez, que también es un buen militar, efectivamente ve que es una buena recomendación y acomete y se logra la victoria. La siguiente, por favor. Ese cuadro recientemente se ha develado este año en el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es un cuadro de más de 3 metros por 1,50 de alto, donde está el momento exacto de la carga y la victoria en Junín. ¿Y cuál fue el mayor impacto? Primero, que se derrotó a la caballería realista que había sido invicta durante 15 años. Se desmoralizó totalmente al ejército de Canterac, acuérdense, ejército del norte. Ese ejército, a la hora de fugarse, perdió más de 400 caballos, deserciones miles.
además de que perdió el dominio sobre las provincias que tenía, ¿no? de mismo Tarma, de Huancavelica, de Huamanga, de Huancayo, hasta las del norte de Lima y parte de las del Cusco, en una huida hacia el sur tremenda. Entonces aquí se vio ya el preludio de la victoria hacia la batalla de Ayacucho, que es como Junín acá nos da ese primer gran impacto y fue fundamental. García Camba decía que parecía un sueño la derrota de la caballería realista, y efectivamente la Serna decía pues que las noticias que llegaban al Cusco eran tristísimas de cómo se había perdido ese ejército. No concebían una derrota de esa naturaleza. Y es más, se disloca el ejército porque se pelean entre Maroto, que era la infantería, que Canterac había dicho que la infantería continúe en dirección al sur, hacia Huancayo, para evitar ser cortado por los patriotas, y Maroto se pelea con Canterac. O sea, se disloca el propio ejército realista en su conjunto integral y se pelean entre los jefes. La siguiente, por favor. Bien, ese es todo el recorrido que hacen de Junín hacia Ayacucho. Transcurren 126 días de marchas y contramarchas. Estos 126 días, a veces se piensa de que de frente de Junín avanzaron y se encontraron en Ayacucho. No, no es así. El ejército realista en su huida llegó hasta la cortadura del río Apurímac, cerca al Cusco, seguido por los guerrilleros, por los montoneros, por la avanzada de caballería patriota, que estaban ahí tras ellos. Y después viene la contraofensiva realista para nuevamente retornar y encontrarse aquí en Huamanga. Bien, me quedan 2 minutos, es mucho lo que tendría que hacerles mención y creo que esto es una introducción nada más e invitación para la historia militar y en particular a lo que merece la batalla de Ayacucho, que es muchísimo que quedar en aquellos grandes detalles de la historia, porque allí es donde cambia el curso de la guerra y hay que tener en cuenta. De tal forma que solamente voy a pasar las diapositivas para arribar a las conclusiones. La siguiente, por favor. Eso es, se ve cómo, ¿no?, en semanas se va siguiendo a los realistas. La siguiente. Esas son las unidades patriotas que avanzan sobre los realistas. Uno llega a Chalhuanca el 16, el otro llega unos días después, o sea, es una persecución. La siguiente. Ahí vemos cómo llegan hacia la cortadura del río Apurímac, habiendo cortado los puentes de Mimbre, los incaicos, y el puente Calicanto, también de Iscuchaca. Es fundamental, había una batalla y guerra de puentes también en el transcurso de estas operaciones. La siguiente, por favor. Ya, aquí vemos cómo ya los planes se reconfiguran, porque Bolívar ya se retira en octubre y deja el mando a Sucre. Y por su parte la Serna reconfigura su ejército. Ya no hay ejército del norte ni ejército real del sur. Un solo ejército configura la Serna. Mientras Bolívar, al retirarse, por diferentes circunstancias que la podemos mencionar, una de ellas es el mandato que había terminado de él de Colombia, de Santander. El otro era que Bolívar preveía que la campaña se iba a ir hasta después de las lluvias, y Bolívar se preocupaba de que ya no hubiese pasto para el ganado, de tal forma de que le decía a Sucre, prepare tambos, etcétera, etcétera, provisiones, porque pensaban que la batalla se iba a venir en enero, febrero, después de las lluvias, porque todos esos recorridos es con lluvias y granizada, inclusive. Y ahí tenemos cómo empieza, Bolívar le dice a Sucre que no se comprometa hasta un momento decisivo, y el momento decisivo llega después a finales de noviembre y diciembre. La siguiente, por favor. Esa es la nueva configuración de los ejércitos, cómo quedó el ejército patriota y el ejército realista, ya con otros nombres, como ustedes pueden apreciar, y otras cantidades que están ahí. La siguiente. Ahí tenemos ya la contraofensiva realista, cómo son los realistas quienes tratan de hacer un gran envolvimiento y se colocan a la retaguardia de los patriotas. Pasemos esto un poco, porque el tiempo no nos alcanza, pero esa es la ofensiva realista, que se va colocando progresivamente a retaguardia. Ahí pueden ver cómo se coloca retaguardia, no los días de noviembre y diciembre. La siguiente. Y aquí, eso sí quiero que me permitan presentarles que el día 3 de diciembre, previo a la sorpresa de Colpahuayco,
la división peruana al mando de Valdés tuvo una reunión y pidió colocarse al frente, tener el puesto de vanguardia en batalla. E hizo un juramento, los jefes de la división peruana hicieron un juramento. Es el juramento de la mar y el juramento de los jefes de la división peruana. Ahí, para poder, juran por su espada, por Dios, luchar. Bien, termino con ese juramento que está en Basilio Cortejana y Vargas Ugarte, porque sí, hubo intereses patrióticos para poder defender y luchar. Inclusive los soldados también juramentaron con grandes expectativas que iban a ser los hijos predilectos del país. Y eso explicará mucho de lo que viene después de la batalla de Ayacucho en las primeras décadas republicanas, de caudillos y tantas cosas más de los cuales podemos seguir hablando. Ahí pasa ya hasta la final, que es la despedida. Sigue nomás, sigue. Hemos hecho el reconocimiento de Ayacucho, que lo vamos a presentar después. Esas son las consideraciones que le he hecho. Y con ello termino mi presentación y agradezco vuestra atención. Muy amable. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer por la consideración para estar en la mesa con excelentes conferencistas como el general Urbano Revilla y la doctora Susana Aldana. Bueno, yo me voy a centrar, gracias a la facilidad que el general Urbano ha facilitado respecto a Junín, y voy a tratar sobre la participación de las guerrillas en la batalla de Junín. Siguiente. Debo señalar que desde 1820, de noviembre a fines de diciembre de 1821, hay una efervescencia revolucionaria en toda la Sierra Central, porque se anuncia la supresión del tributo indígena, la libertad de los esclavos, entre otras promesas que se hace durante la campaña de Arenales, la primera y la segunda campaña. Esa efervescencia revolucionaria implica para que las comunidades campesinas, de manera voluntarista y con mucho entusiasmo, se sumen a la convocatoria. Son las comunidades las que participan. Claro ejemplo, lo que ha sucedido en Huamanga a fines de noviembre del 20, diciembre en Cangallo, 29 de diciembre en Axapampa, marzo de 1921 en Ataura, el Valle Mantaro, y el 7 de diciembre de 1821 en Cerro de Pasco, donde miles de campesinos como montoneras fueron movilizadas, diría con alguna irresponsabilidad, para enfrentarse a un ejército profesional. Las consecuencias es bastante sabido, la masacre de miles en todos estos hechos que estoy señalando. De aquí que mi hipótesis es que las montoneras participan hasta este periodo, hasta fines de 1821, gente sin preparación militar, con mucho voluntarismo, porque hay un gran compromiso. Porque además los campesinos, como el Valle Mantaro, tienen la idea de que es tiempo de no trabajar, de que no se trabaja para el hacendado. Una prueba contundente, por ejemplo, los comuneros de Salcahuasi y Huancavelica van a tomar las tierras del hacendado patriota Marcelo Granados y se van a repartir, y el cura va a salir corriendo porque la gente no va ni a misa. De modo que hay una efervescencia revolucionaria. Pero después de estos sucesos lamentables de miles de muertos, pues como que se traduce en una especie de resistencia, la siguiente, de las comunidades campesinas. Y serán necesarias entonces levas permanentes. Sin embargo, vamos a ver que el ejército realista tiene un ejército profesional que ocupa de Tarma, Jauja, Huancayo hacia el sur, pero al mismo tiempo utiliza a las montoneras indígenas pro-realistas. Claro ejemplo está en todos los documentos, las montoneras de Acobamba, de Tarma, de Chongos, de Mito a veces, que incursionan al altiplano de Bombón, a Yauli, a Yauyos, generando grandes daños. Los documentos son clarísimos. Sin embargo, como digo, fueron necesarias las levas a todos aquel que tenían 18 a 50 años para el reclutamiento, para el entrenamiento militar. Hay una larga lista en realidad de la gente, que lo he trabajado en otro documento, de Pasco y de Huánuco, pueblo por pueblo, que han sido captados, lo que llamaban antes la chapadera, ¿no?
hemos visto en nuestra infancia, eran llevados hasta Carampoma para recibir entrenamiento militar. Y con ellos se han ido formando las guerrillas, gente experta en las armas. De modo que del 22 hacia adelante, las montoneras se traducen en guerrillas, es mi hipótesis. Eso no excluye que en algunos momentos actuaron también las montoneras. Y claro ejemplo es el reclutamiento a las guerrillas. La siguiente, por favor. Y aquí es un resumen de lo que da su parte Custodio Álvarez de un hecho que varios oficiales que llegaron con San Martín, por supuesto, pero algunos oficiales también son propios del Perú, como José María Guzmán, que es de Ancash, pero que tiene propiedad en Huaypacha, La Oroya. Otros, Juan Evangelista Vivas, el otro Ignacio Quispe en Huarochirí, Cipriano Peñalosa en Junín, Nicolás Zárate de Concepción, que opera en el Altiplano Bombón, pero por sobre ellos también hay varios oficiales que llegaron con San Martín. Ellos se reúnen y ven la posibilidad de estas pequeñas partidas atacar Tarma. Y una de estas pruebas es ese mensaje que está copiado textualmente. ¿Ve? ¿Sí? Son pocos y son varios, mira, jefes guerrilleros. Siguiente. Otros documentos como estas pueden indicarnos, por ejemplo, de cómo esas guerrillas ya no eran pues miles de campesinos, eran selectos, 50, 60, 100, como dice este cuadro que está textualmente copiado, ¿sí? Que han ido movilizando, pero sobre todo en el área del Altiplano del Bombón, que es un paso obligado de Tarma a Cerro de Pasco, Yauli, La Oroya, Huarochirí y Yauyos. Fueron a donde las guerrillas se replegaron cuando el ejército realista ocupó el Valle del Mantaro. Tarma había sido y había jurado la independencia el 29 de noviembre de 1820, pero solo fue cerca de 100 días al servicio de la nueva patria, porque va a caer finalmente en manos en la administración virreinal y Tarma, por lo tanto, va a ser realista hasta 1824. Por eso que las guerrillas van a intentar siempre tomar Tarma. Es el primer objetivo porque no logran nunca. Siguiente. Producto de estos ensayos con gente que ya conoce la pericia militar, hay intento de conformar un ejército regular. Y este cuadro que les muestro es un escuadrón de lanceros montados del regimiento de Chaupihuaranga, cuyo campamento es en la quebrada Chaupihuaranga, en Pasco, que son más de 260 más o menos miembros, y el jefe de este batallón es un hacendado, don Ramón García Puga. En el diapositiva anterior puede volver, por favor, dice formación del ejército regular. Esta es una nota clarísima, pero hay mucha documentación en la colección documental del 5º tomo respecto al intento de conformar un ejército conformado por partidas. En este que estoy señalando es visible la presencia del batallón Huánuco. Debo al respecto señalar que Huánuco en estos 4 años de guerra no había sido objeto de ninguna incursión realista. Fue más bien territorio de descanso, de celebraciones de carnestolendas, de descanso de los militares que se iban ahí a gozar pues la vida un poco mundana. Todas las notas indican eso, Huánuco fue eso, porque el ejército realista solo llegaba hasta Cerro de Pasco. Y llegaba a Cerro de Pasco primero para boicotear la producción minera que había permitido financiar la campaña libertadora. Segundo, a su paso por el Altiplano Bombón, calculo unos 60.000 cabezas de ganado lanar y otros tantos vacunos fueron tomadas por los realistas en estos 4 años de guerra. Y no pocas veces las comunidades de la pobre heroica Junín fue tantas veces destruida, Caruamayo, Ninacaca, Villa de Pasco, Huayllay y otros pueblos. El objetivo era también terminar con los focos de guerrilla, porque también una guerrilla, aparte de Peñalosa, que estaba en Junín, era de Nicolás Zárate, pero también la otra guerrilla que estaba al lado oriental, en Paucartambo, Ulcomayo, con un oficial que vino de Argentina con San Martín, José María Fresco. Pasamos adelante entonces ahora a ver la formación del ejército regular, el que fue en realidad una frustración no tomar Tarma con el batallón Huánuco y otras partidas. Y aquí la que estamos viendo también es el escuadrón montados de lanceros de Chaupihuaranga. Es justamente
a fines de 1823, como ha dicho el general Urbano, el Perú vive un momento de caos, 2 presidentes, 2 congresos, las guerrillas están divididas. La mayor parte había tomado partido con Ribagüero. Un poco era la idea de peruanizar la guerra. Pero uno de estos últimos oficiales fue José María Guzmán, cuyo texto aquí transcribo, porque el intendente que había jurado la independencia en Tarma, Francisco de Paula Otero, había sido tan eficiente colaborador con San Martín en la época peruana hacia adelante. No ha tenido obstáculo alguno para admitir las nuevas miradas que tenía sobre el Perú. Pero, por ejemplo, Ignacio Quispe Ninavilca, con su guerrilla de Huarochirí, se mantuvo con alguna autonomía. No quiso hacer caso, por ejemplo, a los mandatos de Ribagüero ni de Torre Tagle. Se mantiene de manera independiente. En cambio, Marcelino Carreño, con alguna resistencia, también va a tomar partido con Ribagüero. Pero el que se resiste va a ser José María Guzmán. Y este documento transcribe, y puedo leerlo, dice, lo que él escribe finalmente, después de varios intentos que tuvieron de eliminarlo a José María Guzmán. Voy a leer textualmente, dice, la proclama. Don José Bernardo Torre Tagle me llama de rubor y vergüenza al contemplarme en ella como uno de los principales cabecillas que han interrumpido el orden. Entre paréntesis, el Supremo Gobierno sin duda no está al cabo de los desórdenes, ultrajes, vejaciones y desprecios que he experimentado tanto con el atropellamiento que sufrí por mi propia tropa, que aún quiso desaparecerme de este mundo. Está diciendo que su propia tropa de Guzmán lo quiso eliminar por orden de los que habían tomado partido ya con Simón Bolívar. Luego, dice, fui preso por mi propia partida capitaneada por el sargento Domingo Basurto y remitido al Cerro de Pasco a disposición de Marcelino Carreño. Carreño luego, días después, dice, me nombró segundo comandante general de la Sierra. A mi llegada a Cerro de Pasco traté ya de unirme con el comandante Fresco y atacar al enemigo común en la hacienda de Huanca el 13 de diciembre. De modo que para fines de diciembre del año 23, todas las guerrillas habían tomado partido ya con la dirección del ejército gran colombiano. Ya estaba Sucre aquí, ya estaba Bolívar en el Perú. Este documento nos revela entonces los problemas internos que tuvieron las guerrillas cuando el Perú vivió tiempos de caos. Ya cuando en mayo se inicia la campaña del norte hacia el sur, Bolívar ordena, el general Miller va a ser ordenado para acercarse al altiplano del Bombón, donde está prendido de guerrillas, para hacerse cargo de estos grupos. Y él mismo escribe en su famosa memoria que le recibieron 1.500 guerrilleros entre los pueblos de Caruamayo o Ninajaja. Y como dice el documento ahí, él narra de manera extraordinaria y describe de cómo están estas partidas. Inclusive hay soldados que llevan plumas, ropas gruesas, pero siempre con un uniforme que les unía, con armas viejas, con soga, con palo, pero que estaban convencidos de luchar y vengar por las muertes que había generado el ejército realista en estos 4 años de guerra que había terminado con mucha población del altiplano de Bombón. Este es un documento que se puede encontrar en las memorias de Guillermo Miller. La siguiente. Entonces, de junio de 1824 a agosto, todo el altiplano de Bombón es escenario de permanente movimiento de las guerrillas. Están limpiando de todo tipo de espionaje para que el ejército realista que está en Tarma, en Jauja, en Huancayo, no se entere de la campaña de Bolívar, que de Huaraz viene a Huánuco, de Huánuco a Cerro de Pasco. En una de esas incursiones atrevidas, José María Guzmán, por exceso de confianza, a pesar que le advierten, vuelve a su tierra, a Huaypacha, donde tenía propiedad minera, pero fue sorprendido por el ejército realista. A él y su escolta lo ahogan en el río. Ahí está la nota clarísima. Sí, hay otros documentos que testifican del ahogamiento de este extraordinario guerrillero José María Guzmán. Guzmán y Carreño pues han sido objeto de estudio del doctor Luis Guzmán Palomino en los centauros libertarios. No debemos olvidar también que la caballería que hemos señalado, Lanceros, Chaupo y Huaranga, más los 1.500 guerrilleros y los 700 guerrilleros que el 3 de agosto, cuando Bolívar estaba caminando de Cerro de Pasco, Cochamarca, Diezmo a
Con Ocancha se van a sumar 700 guerrilleros montados que vienen de la cordillera occidental, de Canta, de Ollón, de esa zona. Ahora la pregunta es, estando en vísperas, estos, conociendo el territorio del altiplano Bombón, ¿no hicieron nada el día de la batalla? ¿O es que el ejército o la caballería patriota que entró en combate conocía exactamente el terreno? En realidad, de Conocancha al campo de batalla es un tramo que no es caminable, no hay camino trazado. Es un camino que hay que superar dificultades y alguien tuvo que guiar. Yo supongo que fueron las guerrillas montadas de la zona las que fueron a la vanguardia como estuvieron días antes, previas ya a la batalla de Junín. Y una prueba de la participación de las guerrillas en la batalla de Junín, el siguiente, por favor. Las guerrillas en acción de Junín. La siguiente, ahí está. Este es un testimonio que José María Fresco, el jefe de la guerrilla de Paucartambo, Ulcumayo, Huachón, años después de la guerra va a pedir a Miller que le certifique de su participación en la batalla de Junín. Ahí está la que firma Guillermo Miller. Es un documento que nos da fe de la participación de las guerrillas de Pasco en la batalla de Junín. Pero no solo esa. El siguiente, Guillermo Montadas, también Miller hace alguna referencia en su... ¿sí? Y finalmente, regimiento, la USAR de Junín, la última. Cortegana también señala y considera en los regimientos de USAR de Junín a varios guerrilleros. En la parte derecha, miren ustedes, está Quispenina Vilca, mucho más abajo está Peñalosa, que es su referencia de Junín, más abajo está Fresco. Son documentos que prueban entonces la participación de las guerrillas. Es más, terminado la batalla de Junín, Bolívar ordenó que las guerrillas siempre en vanguardia caminen en persecución de los realistas. Y aquí están no solo caballería, sino la infantería que se sumaron con la gente de Chaupihuaranga, como dice Michivilca en este documento. Siguiente. También ahí se señala de varios de milicias en la infantería que van a sumarse a la colombiana. Y finalmente abajo, la última, sí, la guerrilla de Pasco fue la vanguardia hacia el Valle Mantaro, pero estas guerrillas, gente del campo, es agosto, hay que preparar la chacra para la siguiente campaña agrícola, era necesario, ya estaban varios meses en campaña, habían desatendido la familia, era necesario volver y volvieron. Y Bolívar se enteró y ordenó pues que a estas guerrillas, al primero que lo ubicas, fusilar sin misericordia, porque para Bolívar fue eso, estás de guerra, aquí no hay perdón, y que me vuelvo y me regreso. ¿Sí? Eso es. Muchísimas gracias, estoy con Laura. Gracias. Ahora yo voy a comentar, me parece genial estar en esta mesa, porque tenemos los hechos militares de lo que viene a ser la batalla de Junín y luego lo que es la presencia de los militares, de la participación de la gente de la zona. Y yo voy a comenzar a hacerme una suerte de preguntas. He trabajado anteriormente lo que viene a ser la batalla de Junín y algunas ideas, y desde aquí es que voy a comenzar para tratar de ver también esta idea de la batalla de Ayacucho y lo que significa realmente para mí, y se lo voy a comentar como hipótesis, partiendo de supuestos, ¿no? Que justamente le comentaba ahora Pío, que yo decía, sí, es importante la batalla de Cerro Pasco del 21 porque resalta la importancia de Cerro Pasco. Y Junín en realidad lo que hace el 24, lo que hace es sanciona esa situación. Ahora, pase por favor, van a tener varios, déjalo ahí, yo después te aviso. Porque lo estoy poniendo, normalmente nosotros pensamos como que la situación de los dos ejércitos son radicalmente diferentes y en el fondo son bastante semejantes. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de tránsito, estamos en un virreinato a una república que no solo es cambiar de etiqueta, tienes en los dos lados problemas de cómo percibes el cambio. Y a mí lo que me interesa, y por eso siempre digo que soy paracaidista de este tema, son las regiones y cómo el Perú se arma desde las regiones y por tanto tienes posibles lecturas de independencias cuantas regiones hayan. Porque normalmente partimos desde el hecho nacional de las guerras que forman la nación, pero recordemos que en el momento que se están llevando a cabo, en el fondo, la percepción de la gente es que somos parte de un imperio. Puede ser parte de un virreinato, pero a la vez eres parte de algo bastante más grande. Y por eso le puse Atrapados sin salida. Cuando comenzamos a mirar el mapa podemos decir, sí, pues hay realistas. Es
Aquí Natalia incluso nos puede dar clases sobre esta situación, ¿de acuerdo? Quizás ella podría le dejo ahorita el micro y nos gana dándole porque es su tema. Y efectivamente tienes un problema de separarte, son liberales, unos son liberales y son absolutistas. Y por ejemplo, si para mí hay una guerra civil, es aquí, porque ellos sí son una unidad. Siga, por favor. Primer punto, ahí dejémoslo. El primer punto es que tenemos, sí, todos sabemos que San Martín viene del Río de la Plata. Lo interesante para mí es que San Martín tiene en la cabeza una monarquía constitucional inglesa. Tiene una experiencia de haber estado en Inglaterra. En la mañana mencionaron el famoso Plan Maitland, que por supuesto no le gusta nada a los sanmartinianos, pero que sí, lo que sí es real es que San Martín estuvo destacado como negociador en Inglaterra. No creo el Plan Maitland, o sí lo creo cómo estarían conversándolo, pero la cuestión es que tiene esta idea de una monarquía, porque entendamos, es la monarquía lo que les es natural. Es como para nosotros pensar una globalización y una forma diferente de organización política nos rebota en la cabeza. Y estamos en ese camino, ¿de acuerdo? Entonces, en esta época lo que tienes es que él es monarquía constitucional y entendamos que en el Perú hay espacios netamente monarquistas. El Cusco es monarquista, lo cual no significa fidelista. ¿Estamos? El norte es monarquista. Hasta hoy día existen títulos de nobleza en Trujillo. No me va a dejar mentir Frank Díaz Pretel. Y que además tienen derecho de uso de título. O sea, pagan lanzas y medias anatas. Y cuando tú los conoces te preguntas, ¿se habrán enterado que hace 200 años que somos libres e independientes? ¿De acuerdo? O sea, San Martín, qué casualidad que llega al norte. Porque su punto es el norte, es O'Higgins. Y por eso levantaba la vez pasada conversando a Pezuela, porque Pezuela lo tiene clarísimo. Pezuela sabe que si se pierde Chile, ya comenzamos los problemas. Y si ustedes miren el resto de guerras, van a ver guerra de confederación, guerra con Chile, siempre por mar. La misma ruta. Por tierra no se atreven a entrar, porque ahí hay toda una problemática que no es el tema de discutir. Y por supuesto tienes todo un hub económico, yo lo miro no desde la economía, sino de la fuerza del comercio, que es lo que va a marcar el destino del mundo en la sociedad industrial, capitalista, liberal, como ustedes lo quieran ver, pero es el comercio y toda esta actividad del mundo moderno occidental. Siga, por favor. Si tenemos por un lado a San Martín, también tenemos por el otro a Bolívar. Y Bolívar en realidad lo que tiene en la cabeza es la Revolución Francesa. Es otra experiencia humana la que tiene detrás y como la Gran Colombia se voltea muchas veces a lo que viene a ser el Caribe. Siga, por favor. Tenemos entonces que hay foráneos, porque hay que entender una cosa que a mí me parece, no sé, que es importante. Una cosa es el extranjero es un inglés, el extranjero es un francés, porque a pesar de todo me considero parte de un imperio. Y el foráneo es como decir un británico o un francés, etc. Siga, por favor, la siguiente lámina. Entonces, cuando miramos, vamos a ver si se ha puesto mal. Ponlo ya porque se está perdiendo. Tenemos el norte, que es el espacio que yo trabajo. Y aquí lo que es interesante es plantear cómo las intendencias, que no sé exactamente, el clásico de Fisher no se ha trabajado muy bien, pero las intendencias de alguna manera relevan los vínculos y las relaciones regionales. No es casual que todo lo que sea Junín, Cerro Pasco, son la intendencia de Tarma. Y si se han dado cuenta, hemos hablado desde Huaylas a lo que puede ser el Valle del Mantaro. El norte también, el norte tiene una particularidad, comenzamos en Trujillo, es incluso no tanto la intendencia de Trujillo que la parten por un contenido, pero que incluso se vincula hasta la zona de selva y terminamos saliendo por el Caribe. Luego tienes lo que viene a ser el eje del surandino. En el eje del surandino no es una unidad, nunca lo ha sido ni nunca lo va a ser, porque es una realidad geográfica. Ustedes manejan sierra, todos los que están acá manejan sierra. ¿Es lo mismo el Valle de Mantaro, Cerro de Pasco, que Cangallo? No lo es. Y como yo digo, a ver, acabo de estar en Cangallo y decía, wow, ¿cómo meto 500 caballos por aquí? Si es en Puna, perfecto. Pero en Puna, como dice el general, pues nos morimos de frío. Pero si estás en Cangallo, ¿cómo metes 500 caballos? Y me fui a ver el río Pampas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una sierra central que es Huamanga, que es clave. Y luego tienes un Alto Perú, que es Cusco, y
la región circunlacustre Titicaca y luego tienes Arequipa. Siga, por favor. Y Lima con su hinterland. La siguiente de ahí regreso, puse mal. El siguiente mapa. Siga, por favor. Sigue uno más. Otro más. Ahí está. Para mí esto es muy interesante porque el norte, yo llego a Junín no porque estoy buscando trabajar Junín, sino porque los vínculos del norte terminan en Huancavelica. A eso no lo estoy pensando, sé por dónde va el asunto, pero me quedé sorprendidísima. Y hay muchos vínculos, aunque se van licuando, y finalmente vienes a todo lo que es el norte. El sur, todos sabemos que el sur es sumamente conocido, pero lo que no tenemos en cuenta es que es en este espacio donde todos nos encontramos. Y por supuesto, siga el anterior, y por eso lo paso rápido porque ya lo he trabajado anteriormente, el anterior. Ahí, normalmente, somos parte de un imperio y entonces tenemos vínculos y relaciones del sur hasta lo que viene a ser Buenos Aires, pasando por Tucumán y todo lo que era el corazón de las Provincias Unidas, que es lo más importante, y sale por Entre Ríos y el norte que sale a lo que es Caribe. Eso ya lo he pasado, siga por favor. Y entonces lo que me interesa a mí ver es que, por ejemplo, siga la siguiente. Siempre hablo que hay un largo camino a la independencia. Primero, que siempre afirmo que hay una guerra de independencia real. Y segundo, que no es algo que estalle de pronto, sino que en el caso del norte y de los vínculos que veo, es que hay un largo camino y tienes dos maneras de verlo. Desde el gobierno, es decir, desde arriba, y cómo va el conjunto de situaciones afectando lo que se puede estudiar con facilidad porque hay documentación, pero también hay cómo se afecta a todos estos que se aparecen y que no es tan fácil seguirlos, que son las personas desde abajo. Todos responden al mismo proceso histórico humano. Y en el caso de las relaciones longitudinales es muy interesante porque Lima tiene una relación como la Intendencia Yauyos y la Intendencia Tarma, pero todo lo que es el sur y lo que es el norte son regiones transversales. Siga, por favor, esos son anécdotas. Acá me interesa y veo, para mí la pregunta es, ¿Lima capital? Estamos acostumbrados desde el hoy que viene a ser una capital republicana y me pregunto si en ese momento era realmente clave. Porque estamos de acuerdo, donde está el rey está la capital, donde está el virrey está la capital. Y el virrey se va a Cusco y luego lo que tenemos es que el poder fáctico lo tiene Trujillo. Y la capital fáctica es Trujillo. Por eso apenas se pelean, qué casualidad, dos trujillanos, que no estamos hablando Trujillo ciudad, estamos hablando Trujillo como la cabeza de un espacio, que además, aunque sea la intendencia de nombre que incorpora a Guayaquil, Guayaquil no puede ver a los trujillanos. Dicho sea paso que eso me olvidé decirte. Siempre hay un pleito, pero Trujillo es la cabeza de algo más grande. Como decir el Cusco, la señora y cabeza de los reinos del Perú, el norte, el Trujillo es la señora y cabeza de los reinos del norte del Perú. ¿De acuerdo? Entonces, Lima es la ciudad capital, la ciudad de facto. Por favor, sigue pasando hasta que llenes la página porque pensé que yo lo iba a dirigir. Entonces, lo que tenemos es que hay una guerra, dos fases, una fase por la costa, que es con San Martín, y una fase por la sierra, que es la de Bolívar, con sus sendos representantes al otro lado. San Martín a Pezuela, la Serna a Bolívar. Y entendamos que todos son personajes interesantísimos, ¿eh? No son simples militarcitos, son realmente personajes de nota. Y lo que me interesa resaltar acá es que cuando estamos hablando de Lima, entonces no estamos hablando solo de la capital de Lima, que estamos pensando nosotros Lima republicana, no, es la Lima que incorpora todo un circuito de villas y de pueblos, ¿de acuerdo? Y los pueblos, las villas, son la Sierra Central. No hay villa, o sea, no hay pueblo que no tenga villa, villa que no tenga ciudad. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, hasta Cerro Pasco es villa. La villa depende de una ciudad. ¿Qué ciudad? Eso lo tiene claro Pezuela y lo tiene claro San Martín. Para mí el juego de Pezuela es la idea de la tradición, como lo vamos a ver en algún momento quizás, pero si no me lo paso rápido. Para mí Pezuela conoce el Perú, ha llegado en 1805 y por eso me interesa ahora el texto que ha escrito Tatalia sobre Pezuela. No era la independencia, no es necesariamente mi juego personal, pero llega en 1805. Él sí conoce Perú y es el que hereda a Bascal. Y él juega por el peso de la tradición. No acepta montoneros, nunca los aceptó, arma toda la artillería del sur y tiene claro que basta con esperar y que la gente naturalmente va a volver.
Y yo me pregunto, sería interesante mirar qué es lo que está sucediendo ahí. Y por el otro lado lo tiene clarísimo también San Martín, que es una guerra de propaganda y que tiene mucho cuidado con que el ejército no cometa desmanes para que la gente esté favorable a su postura. Si lo piensan, es el modelo inglés, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos que por supuesto hay el pleito entre Pezuela con la Serna, porque acabo de aprenderlo en la mañana, con justamente el profesor Cuño. La Armada Española es un desastre y quien trabaja con Mazarreno es justamente la Serna. Por eso es que la Serna tiene claro que la Marina Española, la Marina del Virreinato, no puede competir con la Marina Patriota, que además tiene a Cochrane como jefe. Y uno de los grandes dramas es que los británicos siempre están hundiéndole todas las armadas a los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que también hay una situación que se conjuga y que dice, no, la costa no, y nos vamos a la parte alta. Y por el otro caso, la otra situación, tenemos entonces que si es San Martín a Bolívar, San Martín a Pezuela, Bolívar a lo que viene a ser la Serna. Y lo interesante que aquí quiero resaltar, el que siga por favor, es que siempre se dice que el Perú no tiene, voy a ir corriendo porque ya veo que estoy viendo los 2 minutos, el Perú no tiene una suerte de federación, pero si ustedes miran anterior, miren cómo es el primer congreso y van a ver que sí hay una federación tácita, sí hay un federalismo. Hay uno del norte, uno del sur, uno del norte, uno del sur. Y lo van a encontrar todo el siglo XIX. No me voy a poner apenas. Y por eso es que descubrí las regiones y busco las regiones, porque claro, no les interesa separarse, pero sí están en la política de facto. ¿De acuerdo? Ahora, sigamos por favor. Entonces, todos sabemos que la guerra se define por la sierra, ya hemos conversado un poco de lo que viene a ser Pezuela, San Martín, el Virrey La Serna y Bolívar. Y a mí lo que me interesa de La Serna, una de las cosas que digo, Lima incluye a lo que es la Sierra Central y lo que es Junín. Lima lo incluye, es lo que hoy diríamos su hinterland. E incluso San Martín lo tiene claro. Y San Martín, que ha tenido de gran amigo a Güemes, lo que él tiene claro es que para la conquista de la sierra no se necesita más que grupos de guerrilleros, 100 hombres como mucho, dirigidos por uno de ellos. Así es como lo dice, porque lo tiene claro. Hay un juego con los locales que es muy interesante, mientras que Bolívar va a cambiar la tónica, como bien ha dicho el general Urbina. Siempre me pregunto por qué sale la Serna corriendo para Ocopa, ¿de acuerdo? ¿Por qué abandona Lima y sale corriendo para Ocopa? Y para mí, si yo me puedo dar cuenta, y no soy más que una, como digo, miserable historiadora, y me doy cuenta que si me subo a la sierra, me puedo quedar atrapada, y creo que por mí esa es la importancia que tienen los puertos intermedios. Los de abajo no pueden subir, pero los de arriba no pueden bajar. Yo creo que sí fue un éxito en cuanto a situación de que queda claro que la costa está en tierras, son manos patriotas. Es mucho más difícil que puedas bajar. Entonces yo creo que se va a la Serna, se va a Ocopa, porque tienes la biblioteca de Ocopa, que no es la biblioteca de hoy día, pero tienes todos los franciscanos y que están tratando de entrar a la selva, porque si estoy atrapada sin salida, o sea, si estoy en la Sierra Central, estoy en Huamanga, ¿cómo salgo de aquí? ¿Por dónde salgo? Entonces, si no voy a poder salir por el sur, veremos que está justamente Olañeta, tampoco voy a poder salir por el norte, y por eso para mí Junín es clave. Y por eso es que la Serna se va a Ocopa para mí tratar de mirar toda la cartografía que casualidad tiene sobre Biela y Girbal en ese momento, sobre todo lo que vienen a ser los ríos y la hidrología que hay hacia la ceja selva. Acuérdense que hay que acordarse que está la Serna. Bueno, seguimos. Paso rápidamente, ahorita para las finales, había 2 grandes eventos, ya me está matando ahorita. Los 2 grandes eventos son la batalla de Junín, que todos lo sabemos, lo hemos escuchado, y lo que sí quiero rescatar es Pedro de Olañeta, que como yo digo, para los peruanos debería ser San Pedro de Olañeta, porque gracias a Olañeta es que se tiene que dividir el ejército, porque hay que reconocer, y eso es muy interesante, se está perdiendo una guerra. Se está perdiendo una guerra. Junín lo que hace es cerrarle la puerta, si ustedes quieren, a Cerro Pasco, la bajada posible de forzar la llegada hasta Rodil,
¿de acuerdo? Como digo, es la pluma que inclina la balanza y levanta la moral de esos guerrilleros porque ganaron. Y eso es lo último que quiero decir. La última, por favor, sigue pasando a la Serna atrapado sin salida. Más atrás, más que lo puse como clase para ir descubriéndolo y por supuesto siempre me gana el tiempo. Siga ahí. Entonces, para mí es interesante porque de pronto uno se da cuenta que es el único virrey que pelea. Los otros virreyes no pelean, simplemente se van. Ningún virrey pelea. Este virrey pelea y pierde. O sea, como yo digo, yo que es la Serna, me ponía a la cabeza del ejército con el sable en ristre a que me maten. Y él lo intentó. Es el único virrey que pelea y pierde. ¿Qué significa? Que América le ganó a España. Más aún, es la colonia la que le gana a la metrópoli. ¿De acuerdo? Por eso es que desde allá desconozco mayormente. Luego tenemos ahí también que de pronto tienes uno de los mejores ejércitos que es el español, es vencido por un buen ejército, pero que se ha construido sobre la marcha. ¿Me dejó comprender? Sí, nos cuentan de experiencias, cómo los entrenan, pero ya el conde duque de la Palata decía que acá no había militares porque no había guerras. La gente no está acostumbrada a pelear. Ahora hacen prácticas. Entonces, no solamente es que es el ejército criollo que le gana al ejército realista, ¿ya? Y una última, que no solamente son los criollos, sino son los montoneros indígenas los que le ganan y contribuyen a ganar al ejército realista y al virrey. Por eso que creo que Ayacucho tiene un contenido realmente, no sé si militar, pero contenido de imaginario total y absoluto. Gracias. Excelentes conferencias de parte de Susana Aldana, Pío Mendoza, Juan Urbano. Lamentablemente el tiempo es tirano y no creo que nos alcance el suficiente como para que se planteen preguntas. Me permito cerrar esta mesa resaltando los aportes de cada uno de ellos. La propuesta de Juan Urbano, que la vieja historia militar es añosa en el sentido de que tiene una larga tradición. Me parece relevante lo que propone Pío Mendoza y le dejo una cosita pequeñita. Sí que hay evidencia documental entre el paso de los guerrilleros como soldados de ejército regular y para Susana Aldana como la fragmentación que se produce después de la salida del virrey La Serna y el contexto de guerra en el Valle del Mantaro localiza los liderazgos políticos y hace que, si bien estemos ante dinámicas regionales, si es que por el contrario también se fortalecen los espacios locales, los liderazgos locales y en ese sentido la autonomía de esas guerrillas que ha mencionado Pío. Bueno, no les dejo la oportunidad para la réplica porque lamentablemente estamos con el tiempo, pero se los dejo como una reflexión para todos y podemos conversarlo después. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos después.